todo el personal de tan prestigiosa emisora y al pueblo del Ecuador a través de las ondas de su radio. Gracias por estar con nosotros. Nabor Reyes Vélez le saluda. Dígame, ¿cuáles son los puntos de vista, lo bueno, lo malo y lo feo del presupuesto general del Estado planteado por el gobierno en 21.000 millones para el 2011? Bienvenido una vez más. Gracias. El presupuesto presentado, la proforma, tiene un monto global de 24.000 millones de dólares. De estos 24.000 millones de dólares son puestos alrededor de 7.300 millones de dólares en diferentes programas supuestos de inversión. De estos 7.300 millones de dólares, aproximadamente 2.400 son de los GAS, es decir, de los gobiernos autónomos descentralizados, que comprenden las prefecturas, los municipios, las juntas parroquiales. Es decir, la cantidad real de inversión que el Estado propone para este próximo año es de 4.900 millones de dólares en diversos programas, en los cuales incluso se incluye el patrimonio cultural, por ejemplo. Entonces hay una cantidad de recursos que están puestos en estos 4.900 millones de dólares que no corresponden estrictamente a inversión, pero que se los pone dentro del programa de inversión. Si de estos 4.900 millones de dólares nosotros vemos de que hay un déficit de 3.700 millones de dólares aproximadamente en el presupuesto general del Estado, y que es imposible menorar los otros presupuestos desglosados, es decir, no se va a poder menorar el que va a los subsidios de los combustibles, los subsidios del diésel, al subsidio de la electricidad, al subsidio del bono solidario, del desarrollo humano, etcétera. Entonces, al bono de la vivienda, vemos que de la única forma en la que se puede equilibrar el presupuesto es dejar de invertir. De los 4.900 millones de dólares propuestos, menos los 3.700 millones de déficit, lo único que vamos a poder en realidad invertir es la cantidad de 1.200 millones de dólares, que corresponde aproximadamente al 4% del presupuesto general del Estado. Esto evidentemente se va a traducir el próximo año en que no va a haber desarrollo económico, no va a haber crecimiento económico, porque la inversión estatal va a ser paupérrima, y se traducirá en que no hay la cantidad de empleo y trabajo suficiente para nuestra gente, lo cual producirá problemas y agitación social. Es decir, el Estado tiene que gastar hasta donde le alcance la sábana, nada más, como lo hacemos en cada una de las familias nuestras. Es decir, gastamos hasta donde nos alcance. Para que los ecuatorianos nos entiendan un poquito mejor, nosotros lo que estamos pensando es que una familia ecuatoriana no puede gastar más allá de lo que permite sus recursos económicos, sus inversiones. Es decir, yo puedo pensar de que para el próximo año puedo tener 500.000 dólares de inversión, y mi familia va a estar muy contenta y muy feliz, y va a decir, bueno, con 500.000 dólares de inversión vamos a tener recursos suficientes para determinados viajes, suficiente para los estudios de un hijo, suficiente para la inversión de la otra hija. Y me preguntan, ¿y de dónde usted va a sacar el dinero? Y yo le voy a decir, es que el dinero lo voy a sacar de supuestos préstamos que me van a hacer los bancos, y si no le prestan los bancos, ya simplemente dejo de invertir. Entonces estoy elaborando solamente una bola de humo, una bola de cristal, para que mi familia crea que vamos a mejorar cuando no va a ser posible. Pero ¿por qué razón no va a ser posible cubrir el hueco fiscal, es decir, este déficit? Porque las formas de cubrirlas son las siguientes. Por ejemplo, con el IES, ¿no es cierto? Pero el IES ya no tiene recursos ociosos como tenía hasta el año pasado, porque todos los recursos que tiene ya los tiene invertido. El mismo Estado le ha hecho invertir en diferentes tipos de bonos, y en este momento el IES ya no tiene. De los organismos bilaterales, es decir, con gobiernos amigos, por ejemplo con la China, por ejemplo con Corea. El préstamo último de la China, por ejemplo, es de 1.000 millones de dólares que nos entregaron al 7.5% de interés, y de los cuales solo nos dieron 800 millones, porque 200 millones de dólares quedó como encaje, como en las cooperativas. Nos retuvieron como encaje, porque estos se entregarán siempre y cuando haya programas con empresas chinas. Y más allá de aquello, lo más importante fue de que nuestro petróleo está garantizando este préstamo. En este momento tenemos alrededor del 40% de nuestra producción local ya prendada para garantizar estos préstamos. Es decir, ya no va a haber la posibilidad de que un gobierno amigo, es decir, préstamos bilaterales, nos den, porque si quieren que garanticemos con petróleo ya no existe esa posibilidad. Este recurso es limitado. De ahí nos queda la emisión de bonos locales para inversión de locales o extranjeros, pero en la
las condiciones que se ha manejado el país, no hay ninguna confianza. Y los únicos que nos compran los bonos, evidentemente, ha sido el IES. En el exterior nadie nos va a comprar por las condiciones jurídicas, por las condiciones fiscales del país, que no nos permiten tener una seguridad en inversión, y nos quedan solamente los préstamos de organismos multilaterales, la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo, el Banco Mundial, por ejemplo, que nos han prestado algún tipo de recursos, pero que este año no creo que vayan a pasar más allá de los 200 millones, y nos queda solo el Fondo Monetario Internacional, con el cual ha dicho este gobierno que jamás conversará para que se preste el dinero. Entonces vemos que en la realidad no vamos a poder obtener recursos, y evidentemente a menor crecimiento económico, el 5% propone el gobierno para el próximo año, pero con 1.200 millones de dólares de inversiones de crecimiento económico quedará en un 1%, máximo en un 2%. La cantidad de población crece a un ritmo más acelerado, y por lo tanto esto se traducirá al final en pérdida de trabajo, en subempleo y en problemas sociales muy graves para el Ecuador. Bueno, las empresas actualmente se quejan de que apenas subsisten, ¿no? De que no están invirtiendo, de que no hay circulante, de que se mantienen propiamente dicho, pero no desarrollan, no evolucionan. Entonces, ¿y cuál es la visión que usted tiene del Código de la Producción? Que supuestamente también como que incentiva la inversión extranjera. El gobierno le ha apostado a un crecimiento económico a través de la inversión pública solamente. Esa es una de las ideas que tiene el gobierno. Ya se dieron cuenta de que esto no es posible, de que el crecimiento económico de un país no puede estar solamente supeditado a la inversión pública, porque eso es racional pensar. Entonces, o sea, el Estado no puede solo. ¿Y de quién necesitaría para concretar inversión? Evidentemente de la inversión privada, y necesita de captar recursos en el extranjero para que pueda haber una motivación económica para un crecimiento diferente en el país. Esto ya se dio cuenta el gobierno y propuso un código de la producción. Bueno es que el gobierno haya cambiado su forma de ver las cosas y haya propuesto por lo menos este código, que indica que su pensamiento ya viene de manera diferente, que está viendo al sector privado, al sector productivo de otra manera. Sin embargo, el código no ha tenido la calidad suficiente, y yo creo que hay que hacer algunas reformas legales, insistiendo en que me parece muy bien de que se haya propuesto este código, pero las reformas no son profundas y adecuadas. Uno de los problemas difíciles que debe dentro del código es de que se deja a libre albedrío de funcionarios públicos los incentivos que se pueda dar, porque si bien se categoriza los sitios en donde se va a efectuar inversión, los incentivos no están especificados, y estos estarán dados todos vía reglamento. Es decir, un funcionario público va a tener la potestad enorme de poder decir sí o no a una inversión, de darle mayor motivación o no a una inversión, dependiendo de la persona, dependiendo de su filiación política, dependiendo si le cae bien o no, y esto evidentemente es inadecuado. Esto tendrá que ser cambiado en el corto plazo para que las inversiones puedan tener las tres cosas fundamentales: seguridad jurídica, seguridad fiscal, y más que nada una palabra clave que todo el Ecuador conoce, que es la confianza, porque en el Ecuador hay millones de pequeños comerciantes, de pequeños productores, que saben que las transacciones económicas se las hacen a base de esta palabra tan importante, confianza, porque no importa si le dan un cheque de garantía, no importa si le dan una letra, más bien se le conoce a la persona y se le confía. Esto es lo que pasa con el Estado ecuatoriano. Si es que el Estado brinda confianza, las inversiones van a venir y los ecuatorianos van a querer invertir los recursos con tranquilidad. Si no tenemos una seguridad fiscal, porque últimamente se han hecho 3 reformas fiscales, nadie nos impide pensar de que el año siguiente pueda haber una nueva reforma, porque la presión va a estar sobre ese sentido. Estamos con 9.000 millones de dólares de impuestos que se han recaudado en este año, en el 2010, están con la propuesta de 11.000 millones de dólares para el 2011, pero con el hueco fiscal, con el déficit que tenemos, y evidentemente sin la posibilidad de captar recursos de préstamos, va a haber una presión fiscal enorme. Yo no sé si van a intentar hacer una nueva reforma fiscal para intentar cobrar más impuestos, pero lo malo es que se cobra más impuestos a los millones de ecuatorianos, del 95% de ecuatorianos que siempre pagamos, y a los grandes deudores, hasta este momento, a más de la bulla de la propaganda, no se les ha cobrado un solo centavo más. Bueno, hay quienes sostienen de que esto de establecer una cultura tributaria en el país, ¿no?, que es una facultad del Estado propiamente dicha, es bueno, pero ¿en dónde está lo malo? Porque también hay quienes dicen que aparentemente se les ha ido de la mano.
el crear una especie de miedo, ¿no? En los ciudadanos que tributan, en los ciudadanos que debemos tributar en un momento dado. Entonces, ¿cuál es el enfoque que usted tiene al respecto? A ver, crear una cultura tributaria evidentemente es bueno en este y en cualquier país, porque es parte fundamental del desarrollo, no siendo la única, la cantidad de impuestos que uno se pueda pagar y que responsablemente se deba pagar sin evasión. Yo creo que en este país ha habido una cantidad enorme de evasión en las décadas anteriores, y desde otros gobiernos atrás se ha hecho un significativo esfuerzo para que se mejore el nivel de control tributario y de pago de impuestos. Eso me parece bastante bien. Lo malo está en que en determinado momento y en este gobierno se está usando el tema de impuestos para perseguir a diferentes personas que no están de acuerdo con los lineamientos políticos de este gobierno. Eso es totalmente inadecuado. El FBI persigue a muchísimas personas y está queriendo establecer una cultura de miedo, una cultura que no está de acuerdo con las normas éticas y morales con las que se debe pretender recaudar impuestos, sino más bien una cultura del miedo, una cultura impositiva que no nos va en absoluto a mejorar las relaciones privadas-gobiernos, que deben ser insisto de mutua confianza, y esta es una palabra. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la clase media en el país? El futuro de la clase media es complicado, porque es la clase sana. Estamos hablando de los profesionales, estamos hablando de quiénes más. De los profesionales, estamos hablando de los agricultores, estamos hablando de los artesanos, estamos hablando de los profesores, todos ellos conforman la clase media. Así es, la clase pobre que todavía existe en gran cantidad en este país, está en los estatus que no hay. ¿Mejora su nivel de vida o se pauperiza en el Ecuador? No, en este momento no se está mejorando absolutamente nada. No hay un programa que le permita a la clase media pensar que con su trabajo puede tener mejores condiciones de vida. Estamos viendo en este momento, todos quienes pertenecemos a la clase media, hay una esperanza de que haya condiciones reales en el país que permita mejorar la inversión, que permita mejorar la productividad y que podamos tener confianza en que si invertimos, no sé, pues me imagino $10,000, $15,000, esta inversión va a estar garantizada a lo largo del tiempo, de aquí a 10, 15 años. Si no estamos preocupados de que en este próximo año pueda haber una reforma fiscal y nuestras inversiones no puedan darnos la rentabilidad. Un par de preguntas más. Un par de preguntas más. ¿Qué es lo que complica la situación de la clase media en el país, de los profesionales, de los agricultores, los productores, los artesanos, los comerciantes? ¿Qué es lo que vuelve oscuro el panorama? La cantidad de impuestos que se quiere poner. Muchos impuestos. El profesional evidentemente desarrolla su actividad y está pensando en que a través de más trabajo puede tener mejores condiciones para su familia, pero la rentabilidad que tenemos en este momento en el país es baja, como es a nivel mundial, pero en nuestro país especialmente no hay una rentabilidad más allá del 7-8% que le da a una persona natural o a una empresa una inversión económica, y evidentemente si tenemos tal cantidad de impuestos queda muy poco de tanto esfuerzo para poder tener un dinero que nos permita de alguna manera no solo subsistir, sino tener una pretensión de inversión a futuro que permita garantizar la educación. Dígame, ¿cuál es el futuro de la producción en el Ecuador, del sector productivo propiamente dicho? Para el año 2011, ya que estamos hablando de la proforma del 2011, ¿vamos a exportar más? ¿Van a entrar divisas o no van a entrar divisas? ¿Cómo mira usted el panorama? A ver, en el 2011 es muy complicado, recién se va a implementar el Código de la Producción. Supuestamente hoy el señor Presidente de la República va a poner el ejecútese, luego tendrán que venir la cantidad de reglamentos, que deberán ser analizados, es decir, en el 2011 yo creo que no habrá ningún tipo de inversión o habrá muy poca. Para el 2012 posiblemente si mejoramos el Código de la Producción, es decir, yo le veo en este momento, si no hay inversión pública, como no la habrá tampoco, porque no tenemos recursos y la inversión privada va a estar limitada, y si no tenemos las garantías jurídicas, necesitamos que el gobierno salga con claridad a decir no se van a cambiar las normas de juego, no se van a cambiar los programas fiscales de cobro de impuestos, y con eso, si es que el gobierno saldría a decir eso, estaríamos pensando de que a partir del año 2012 podríamos tener una mejor definición en el tema de producción, en el tema de productividad también, y de acuerdo a esto poder generar más trabajo y empleo que tranquilice a los millones de ecuatorianos, porque el nivel de inseguridad que vive el país tiene que ver con muchos factores, pero uno de ellos y uno de los más importantes es la falta de trabajo y empleo. Si no hay